El anhelo de mi alma es que Dios hable a tu vida. Y el tema que traigo hoy para ti se titula: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está en el libro de Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Hay una sola verdad en este mundo, que se llama Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesucristo mismo dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tanto engaño religioso en el mundo, tanta religión que dicen que son la verdad, mas sin embargo hay una sola verdad. Y vamos a ver la palabra de Dios, que había un hombre, eso es real, había un hombre muy religioso, que defendía a capa y espada y mataba y mandaba matar y perseguía a los cristianos. Se llamaba Saulo, pero Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. El apóstol Pablo tenía una religión como todo el mundo hoy la tiene, y esa religión vamos a encontrarla en el libro de Hechos, capítulo 26, del verso 4 al 5. Aquí nos dice el apóstol Pablo con sus propias palabras, así nos dice: Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí vemos que tenía una religión el apóstol Pablo. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, del verso 13 al 14, así nos dice el apóstol Pablo: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Cómo era tan religioso, y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 9, desde el verso 1 al verso 22. Así dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor,
He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, antes que tenía su religión, estaba ciego espiritualmente. Él creía que lo que él creía y le habían enseñado a sus papás era correcto, mas sin embargo no. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos y los mataba hasta que Jesucristo personalmente tuvo que enfrentarlo y tuvo un encuentro Pablo con Jesucristo. Y entonces el Señor lo hizo que cayera, que se humillase, para que entendiera que por el camino que él veía y la religión que él llevaba no era verdad. Porque ¿cómo era que amaba a Dios y mataba a su prójimo? Estaba en una iglesia falsa, en una religión falsa, no amaba al prójimo, lo odiaba, lo aborrecía. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad, el evangelio de Jesucristo. Mas sin embargo vemos que cuando Ananías le puso las manos a Saulo, dice que se le cayeron unas escamas de los ojos. Eso representa una ceguera espiritual. Y así está toda la gente, está ciega espiritualmente, creyendo que en lo que están es correcto, mas sin embargo no es así. Dios le abrió los ojos a Pablo para que se diera cuenta de su error, y después que Pablo, de tanto que perseguía a los cristianos, cuando se convirtió a Cristo, podemos ver que él predicaba a Jesucristo. Ahora predicaba lo que él aborrecía, lo que no quería. ¿Pero por qué? Porque Dios le abrió el entendimiento, Dios le abrió los ojos, Jesucristo le hizo ver la verdad. Por eso dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y esa verdad es solamente Jesucristo. La religión no cambia, la religión tiene a la gente anestesiada, adormecida. Y solamente Jesucristo les puede abrir el entendimiento como a los de Maús. Podemos ver entonces que hay mucho engaño religioso en este mundo para que no conozcan la verdad. Ahora, muchas personas se molestan, se enojan cuando uno les habla la palabra de Dios, pero si uno les habla la palabra de Dios es para bien suyo, para que sus almas se salven. Y aquí podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 4 lo que dice hoy que se convirtió el apóstol Pablo a Cristo. Y en el versículo 16, así dice el apóstol Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Muchas veces la gente te deja de hablar y te aborrece porque uno le dice la verdad. Uno quiere abrirle los ojos a través de la palabra, pero se enojan. Mas sin embargo, es necesario que conozcan la verdad para que sean libres de toda mentira y de todo engaño. Y para ello también necesitan escudriñar las escrituras, como dice el Señor en el libro de Juan 5, verso 39. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que en ellas tenéis vida eterna,
y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amado amigo, es tiempo que descubras la verdad. Es tiempo que despiertes de ese engaño, de ese sueño religioso. Jesucristo no es religión. Jesucristo quiere que seas su discípulo, porque Él mandó a ser discípulos a todas las naciones.